Buenos días, queridos estudiantes. Esta vez vamos a ver la materia de Ciencias Naturales con un tema muy interesante, el cual es la materia en la Madre Tierra. Veamos entonces la siguiente diapositiva. ¿Qué es materia? Acá te presento unos ejemplos, un conjunto de textos o libros, un ser vivo, gatito, y una planta, que es otro ser vivo. Materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Materia también es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que se puede medir. Seguidamente veremos los estados de la materia. Los estados de la materia son tres: sólido, tiene forma definida, tiene peso. Ejemplo: hielo, un tronco, un bolígrafo. El otro estado de la materia es líquido, tiene peso pero no tiene forma. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. En este caso tenemos el agua que está depositándose en un vaso. Y tenemos el otro estado de la materia, que es el estado gaseoso. Tenemos como ejemplo la nube. Sabemos que existe, pero no se lo puede sentir. Vamos a ver ahora, en esta diapositiva, cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos: en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras quiere decir que son de composición química fija y que sus propiedades no cambian al combinarse. Dentro de estas clases de sustancias puras tenemos dos clasificaciones: sustancias puras elementos y sustancias puras compuestas. Ejemplo de sustancias puras tenemos el oxígeno y el nitrógeno. Dentro de los ejemplos de sustancias compuestas tenemos el agua, que está compuesta por moléculas de hidrógeno y de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Veremos ahora lo que es mezcla. Mezclas son sustancias que se forman al combinar dos o más elementos de diferentes materias y forman una tercera materia. También las mezclas se califican en dos grupos. Esta clasificación viene a ser homogénea. Se entiende por homogénea un aspecto uniforme, es decir, una mezcla uniforme. Ejemplo: sal disuelta en el agua, o que se convierte en salmuera, o agua con limón, que se convierte en una limonada. Mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes a simple vista, o sea, no han perdido sus propiedades como las homogéneas. Aquí tenemos, por ejemplo, si se trata de comida, podemos mezclar el arroz con la lenteja, podemos mezclar una ensalada de frutas o una ensalada de verduras. A simple vista se pueden ver sus componentes. Acá tenemos un ejemplo de sustancias puras y un ejemplo de mezclas. ¿Cómo se mide la materia? La materia se mide conociendo la cantidad de un cuerpo, conociendo su tamaño, el espacio que ocupa, la cantidad de calor. Entonces vamos a ver aquí 5 magnitudes para ver cómo se mide la materia.
La primera magnitud es masa. Luego viene la otra magnitud que es la longitud. Otra magnitud se trata de volumen, temperatura y por último tenemos la magnitud peso. Veamos entonces las características de cada una de ellas. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Longitud es la distancia que hay entre dos puntos de un cuerpo. Por ejemplo, un instrumento o una mesa, ¿no? La distancia de ahí de un extremo a otro. En esta medida de longitud conocemos tres medidas las que más usamos. Kilómetro, para medir distancias muy largas, metro y centímetro. Volumen se define como volumen al espacio que ocupa un cuerpo. Temperatura. Temperatura es la cantidad de calor que despide un cuerpo. Y esto se mide también con termómetro. Y por último tenemos el peso, que es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia la Tierra. Propiedades de la materia. La materia cuenta con dos propiedades. Propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son las propiedades que presenta todo cuerpo, sin excepción, su estado físico, y tenemos una de ellas, la divisibilidad. Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo en dividirse en pedazos más pequeños hasta llegar a las moléculas o a los átomos. Un ejemplo de divisibilidad es despedazar un pedazo de pan o romper en pequeñas proporciones un vidrio. Inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos que tienden a mantenerse en su estado de reposo. Porosidad, la propiedad de los cuerpos que tienen partículas diminutas en que dejan pasar por sí espacios vacíos llamados poros. Ahí tenemos, por ejemplo, en un tejido o en una polera de algodón. Ahí podemos ver a trasluz, vemos los espacios vacíos. Otra propiedad general es la movilidad. Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su posición como consecuencia de una interacción con otras. Y por último tenemos la impenetrabilidad, que es la imposibilidad que dos cuerpos ocupen el mismo espacio. Todo cuerpo es impenetrable. Ahora vamos a ver las propiedades específicas. Estas propiedades específicas de la materia son aquellas que permiten diferenciar un cuerpo de otro cuerpo. Estas son dureza. La dureza es la resistencia que presenta un cuerpo sólido al ser rayado. El material más duro que tenemos como ejemplo es el diamante. Y el material menos duro, el cuerpo menos duro, es el talco. Vamos a ver otra propiedad específica que es la maleabilidad. Es una propiedad por el cuerpo se transforma en láminas, golpeándola o haciendo una fuerza. Podemos combinar, podemos transformar una materia en láminas. Tenemos, por ejemplo, las láminas de acero. Tenemos otra propiedad que es el brillo. Brillo es la propiedad por el cual un cuerpo refleja la luz. Hay cuerpos que reflejan la luz, hay cuerpos que no reflejan y a eso se llaman opacos. Tenemos la ductibilidad. Se refiere a que todo cuerpo tiene la facilidad de transformarse en hilo. Como ejemplo tenemos los alambres, tanto de fierro como los alambres de cobre, que utilizamos para
electricidad, para tender un tendedero eléctrico. Tenemos luego elasticidad. Presentan algunos cuerpos en recuperar su forma original una vez que se deja actuar la fuerza que lo deformaba. Y por último tenemos una propiedad llamada viscosidad. Es la resistencia que presentan algunos cuerpos fluidos al ser puestos en una temperatura muy alta. Ejemplo, el aceite. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hasta nueva oportunidad. Gracias.